Las venganzas más extremas de la historia están cargadas de horror, tragedia y, en algunos casos, lecciones sombrías sobre las profundidades a las que puede llegar el ser humano cuando se ve impulsado por el deseo de venganza. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de algunos actos de venganza tan extremos que aún siguen siendo recordados y estudiados. Aquí te dejamos las 7 más extremas. La venganza de Clitemnestra, la matanza de Agamenón. En la mitología griega, Clitemnestra es la figura central de una de las venganzas más extremas y famosas. Su esposo, Agamenón, regresó de la guerra de Troya tras sacrificar a su hija, Ifigenia, para conseguir buenos vientos para la flota. En venganza, Clitemnestra mató a Agamenón cuando regresó a casa, con la complicidad de su amante, Egisto. El acto de venganza fue tan sangriento y espantoso que se convirtió en una de las tragedias más representativas de la mitología griega. La venganza de Clitemnestra es un ejemplo de la lucha por el poder, el amor y el sacrificio, y ha sido contada en innumerables obras literarias a lo largo de los siglos. La venganza de Iván IV, el Terrible, la masacre de Nóvgorod. El zar Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible, protagonizó una de las venganzas más horribles de la historia. Tras la rebelión de la ciudad de Nóvgorod, que se había aliado con sus enemigos, Iván decidió tomar una venganza extremadamente brutal. En 1570, envió su ejército a Nóvgorod con órdenes de destruir la ciudad por completo y matar a todos los que se habían rebelado. Se dice que los soldados de Iván mataron a más de 60.000 personas en una masacre atroz que incluyó torturas públicas, incendios y asesinatos masivos. La venganza de Iván fue tan cruel que dejó cicatrices indelebles en la historia de Rusia y es recordada como una de las acciones más extremas de poder y tiranía. La venganza de Nellie Bly, el escape de la locura. Aunque no se trata de una venganza en el sentido tradicional de violencia o muerte, la historia de Nellie Bly y su venganza contra las instituciones de salud mental de su época es un acto de resistencia personal y social que desafió a la sociedad de su tiempo. En 1887, Bly fingió sufrir de locura para infiltrarse en un hospital psiquiátrico y exponer las brutales condiciones a las que eran sometidos los pacientes. Lo que comenzó como un acto de valentía para poner al descubierto la crueldad de las instituciones de salud mental se convirtió en una forma de venganza contra el sistema que había abusado de las personas vulnerables. Su investigación ayudó a cambiar la atención médica en los Estados Unidos y la forma en que se trataba a los pacientes psiquiátricos. La venganza de Emperatriz Wu Zetian, el poder envenenado de China. La emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang, una de las figuras más poderosas de la historia china, es conocida no solo por su inteligencia y habilidades políticas, sino también por su despiadada búsqueda de poder. Una de las venganzas más extremas que se le atribuye fue el envenenamiento y asesinato de varios miembros de su familia y de aquellos que se interponían en su camino hacia el trono. La historia cuenta que Wu Zetian eliminó a su propia hija para asegurar su dominio y poder. A través de intrigas políticas, venenos y asesinatos, la emperatriz demostró que no se detenía ante nada para alcanzar sus objetivos, utilizando la venganza como una herramienta de poder. La venganza de Catarina de Médici, la matanza de San Bartolomé. La reina Catarina de Médici es recordada en la historia como una de las figuras más despiadadas que buscó vengarse de sus enemigos en nombre de la religión. En 1572, la rivalidad entre católicos y hugonotes, protestantes franceses, alcanzó un punto crítico.
y lo que se conoció como la matanza de San Bartolomé fue un acto de venganza política disfrazado de purificación religiosa. Catarina, quien veía en los hugonotes una amenaza para el poder de la monarquía católica, organizó una matanza masiva de miles de hugonotes en París y en otras partes de Francia, lo que resultó en uno de los episodios de venganza más sangrientos de la historia. La venganza de Catarina fue tan extrema que, aunque su objetivo fue eliminar a sus enemigos, el número de muertos fue tal que su imagen quedó marcada por siglos como la de una mujer despiadada que hizo sacrificios humanos para asegurar el poder. La venganza de Aníbal Barca, el general cartaginense, y la destrucción romana. Durante las guerras púnicas, Aníbal Barca de Cartago protagonizó una de las venganzas más brutales y tácticamente perfectas en la historia de la guerra. Después de la derrota de Cartago a manos de Roma en la Primera Guerra Púnica, Aníbal juró venganza contra Roma. En la Segunda Guerra Púnica, Aníbal no solo cruzó los Alpes con su ejército, sino que arrasó el norte de Italia y aplastó las fuerzas romanas en múltiples batallas, como la famosa batalla de Cannae, 216 a.C., donde destruyó a más de 80.000 soldados romanos. La venganza de Aníbal fue tan devastadora que puso a Roma al borde de la destrucción. Sin embargo, debido a la falta de recursos y el desgaste, no logró destruir completamente a Roma. Pero su legado de venganza sigue siendo uno de los más extremos en la historia militar. La venganza de Judas Iscariote, la traición más famosa. Una de las historias de venganza más conocidas en la historia religiosa y mundial es la de Judas Iscariote. Este discípulo de Jesús traicionó a su maestro a cambio de 30 piezas de plata, entregándolo a las autoridades romanas para su arresto y posterior crucifixión. Lo que hizo que la venganza fuera tan profunda fue que la traición se consumó con un beso, lo que le dio aún más simbolismo y horror al acto. Tras la muerte de Jesús, la venganza de los seguidores de Cristo fue más que religiosa. Se transformó en una lucha por la fe, el poder y la moralidad en el mundo. La historia de Judas ha perdurado por siglos como una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la venganza. Estas venganzas extremas son solo una pequeña muestra de las muchas historias de traición, sufrimiento y venganza que han marcado la historia humana. A través de ellas, vemos cómo la venganza puede ser tanto una forma de justicia personal como una espiral destructiva que deja tras de sí una estela de dolor, pérdida y, en muchos casos, una enseñanza dolorosa sobre los límites de la humanidad.